Lucía dejó caer el móvil sobre la mesa de la cocina y vi en la pantalla un recordatorio del calendario que no era suyo. Ponía, reunión con Marcos, y debajo una dirección que no conocía, en pleno centro de Madrid. Ella lo tapó con la mano y dijo que tenía prisa. Si estás leyendo esto porque algo te parece sospechoso, no lo ignores, porque yo lo ignoré durante varios días y cada día me resultaba más difícil. Era viernes, mediados de enero de 2026, y yo estaba sentado, mirando cómo mi mujer se arreglaba el abrigo sin mirarme a los ojos. Hasta ese mes, no habría dicho que Lucía Fernández fuera capaz de llevar una doble vida. Trabajo, cena, alguna serie. Yo soy Alejandro Martín, y mi vida era bastante sencilla. Por eso me sorprendió tanto el nuevo régimen. Lucía empezó a llegar tarde 3 o 4 veces por semana, siempre con la misma excusa, largas reuniones, cierre del trimestre, el jefe encima. Una noche la estaba esperando y, cuando llegó a las 11:05, no olía a oficina ni a metro, sino a perfume fuerte mezclado con alcohol, y me dijo que habían salido a celebrar el proyecto. Le respondí, bien, porque no quería montar una escena. Lo primero fue la factura que llegó al correo postal, el recibo del aparcamiento del edificio de oficinas en Nuevos Ministerios. La hora de salida era alrededor de medianoche, y ella me dijo que ese día había estado en una reunión en la zona de Méndez Álvaro. Se lo enseñé. Lucía dijo que quizá no era su ticket. Miré el recibo y luego a ella, y lo único que vi fue prisa. Lo segundo fue una llamada a las 10 de la noche, un número desconocido, contesté y colgaron inmediatamente, y un minuto después vibró el móvil de Lucía. Lo cogió, se lo llevó al dormitorio y volvió diciendo que era una amiga que le preguntaba por una tontería. Yo estaba en el pasillo, ella en el salón con los auriculares puestos, y la oí decir con voz muy baja pero clara, sí, lo sé, pero no en la oficina, Marcos, allí no. Lucía dijo que era una llamada del trabajo, que tenían un problema, que no me preocupara. Esa noche no dormí y vi su portátil abierto con el correo cerrado y una pestaña con mapas medio borrada. A la mañana siguiente, cogí su bolso cuando se fue a duchar y busqué la cartera para comprobar si tenía el ticket del aparcamiento y así poder pillarla. No encontré el ticket, pero sí una tarjeta de visita con el logotipo de su empresa y el nombre de Marcos Gil. Cuando Lucía salió del baño, ya tenía la tarjeta en la mano y ella se quedó paralizada por un segundo. Lucía dijo que era un compañero de trabajo, que era normal. Ese mismo día, al mediodía. No fui a trabajar. Fui a su oficina. Llegué a la zona de Asca con el estómago vacío y la boca con sabor a metal, como cuando te haces una herida en la lengua sin darte cuenta. Era martes, llovía esa lluvia fina que parece que no moja y te empapa en 5 minutos, y yo iba andando rápido porque si me paraba a pensar me daba la vuelta. Me planté frente al edificio de cristal donde trabaja Lucía y entré como entra cualquiera, con cara de tener algo que hacer ahí. El de seguridad me miró un segundo más de lo normal y yo le solté que venía a traerle algo a mi mujer porque se lo había dejado en casa. Mentí sin pestañear y eso me dio asco, pero no más que lo que venía imaginando. La primera sacudida fue no verla en su puesto cuando subí a la planta de oficinas, porque yo conocía el sitio de una cena de empresa a la que fui el año anterior. Pregunté a una chica que estaba en recepción y dije Alejandro dijo soy su marido, vengo a dejarle esto, y la chica frunció el ceño y me soltó que Lucía había salido a una reunión corta en un edificio cercano, que volvía en media hora. No dijo el nombre del edificio, no me ofreció llamarla, me despachó con una sonrisa profesional, y eso fue peor que una negativa directa porque sonó a algo que ya tenían ensayado. Me quedé abajo, cerca de la salida, fingiendo que miraba el móvil. Tenía las manos frías y la nuca caliente. Cada vez que se abrían las puertas automáticas yo miraba como un perro esperando. A los 20 minutos vi a Lucía cruzando el vestíbulo, no sola, sino al lado de un tío alto con abrigo oscuro,
el pelo peinado perfecto y una forma de caminar tranquila, como si nada pudiera tocarle. Lo reconocí por la tarjeta, Marcos Gil. No estaban discutiendo de un proyecto, no iban con prisa. Lucía iba sonriendo de lado, y él le estaba diciendo algo que la hacía bajar la cabeza como una adolescente. Yo di un paso, luego otro, y en ese momento ella le agarró el brazo con confianza, no con cortesía, y cuando llegaron a la puerta él la abrazó por la cintura, pegándola a él, y ella no se apartó. Se quedaron así un segundo largo. Yo noté un pinchazo en el pecho y me apoyé en el mostrador porque me fallaron las piernas. No estaba imaginando nada. No era un malentendido. El segundo pico fue que, justo después del abrazo, Marcos le rozó la mejilla con la boca, no un beso de saludo, un gesto íntimo, y Lucía se rió con esa risa que en casa ya no usaba. Yo salí detrás, y al poner un pie en la calle se me nubló todo por la mezcla de lluvia y rabia. Los vi a unos metros, caminando hacia un coche aparcado en doble fila. Marcos abrió la puerta del copiloto y Lucía se metió sin mirar alrededor. Antes de cerrar, ella le puso la mano en la nuca, un toque corto, como de costumbre, como si yo no existiera. Me quedé en la acera con la lluvia golpeándome la frente, y lo que me salió no fue un grito, fue una risa seca que me dolió en la garganta. Saqué el móvil, hice una foto desde lejos, y ahí llegó el tercer golpe, porque al hacer zoom vi algo que no había visto a simple vista, una pulsera de hotel en la muñeca de Lucía, de esas que te ponen en un spa o en un evento privado. No era del gimnasio al que va, porque la banda era de tela negra con letras doradas. Mi mente hizo la suma sola y me dio náuseas. El giro que lo empeoró fue que cuando el coche arrancó, el de seguridad del edificio salió a fumar y me miró como si supiera exactamente lo que había visto. Yo le devolví la mirada y él bajó los ojos rápido. No era la primera vez que pasaba algo ahí, o al menos no era la primera vez que alguien lo veía. Volví a entrar para subir de nuevo, necesitaba saber si era una historia reciente o si llevaba meses siendo el tonto del pasillo. En recepción, la misma chica me dijo que Lucía se había ido a una reunión externa. Le enseñé la foto en mi móvil, sin acercarme demasiado, y le pregunté si ese era Marcos Gil. La chica palideció un segundo y se recompuso. Ella dijo: yo no puedo comentar nada, lo siento. Y ese lo siento no fue por mí, fue por ella. Bajé las escaleras como si pesaran el doble. En la calle me temblaban las manos y me costaba hasta tragar saliva. Llamé a Lucía. No contestó. Le escribí un mensaje corto: Alejandro dijo estoy en tu oficina, te he visto salir con Marcos. A los 2 minutos me respondió con un audio de 7 segundos, sin saludos, sin nada. Lucía dijo: no es lo que parece, luego hablamos en casa. Se me calentó la cara, apreté los dientes hasta que me dolieron, y lo único que pensé fue que si ya tenía preparada esa frase, era porque ya la había usado antes en su cabeza. Volví al coche y me quedé dentro sin arrancar, mirando el parabrisas lleno de gotas, sintiendo que me faltaba aire, y supe que no iba a esperar a la noche para que me soltaran una versión pulida de la historia. Cuando Lucía llegó a casa esa tarde, yo estaba sentado en la mesa del comedor con la tarjeta de Marcos, el recibo del parking impreso y la foto en el móvil abierta. No estaba buscando una conversación bonita, estaba buscando que dejara de tratarme como a un mueble. Ella entró, dejó el bolso, miró la mesa y se quedó de pie, sin quitarse el abrigo, como si la casa ya no fuera su sitio. Lucía dijo: Alejandro, por favor, no montes un drama, estoy agotada. Y ahí me salió una calma rara, la calma de cuando ya te han dado la noticia y solo estás procesando detalles. Alejandro dijo: te vi salir con él, te vi abrazada a él, te vi con una pulsera de hotel en la muñeca. No levanté la voz, pero noté que la garganta se me cerraba al final de cada frase. Ella tragó saliva, se quitó el abrigo despacio, y se sentó sin pedir permiso. Lucía dijo: Marcos es un compañero,
estamos con un proyecto grande, me ayuda, y sí, hemos ido a un evento de empresa, por eso la pulsera. Yo le señalé la tarjeta. Alejandro dijo entonces explícame por qué pone ático detrás, explícame por qué me mientes con las reuniones largas y por qué llegas a la una con olor a copa. Lucía apretó los labios y me soltó la primera excusa fuerte. Lucía dijo no te lo dije porque ibas a ponerte como te estás poniendo ahora, siempre desconfías. Esa frase me hizo un corte por dentro, porque era al revés. Yo no era el que vigilaba, era el que confiaba y ahora estaba aquí, haciendo de policía en mi propia casa. Me levanté y fui a por un vaso de agua para no temblar delante de ella, y al volver la vi con el móvil en la mano, como si estuviera avisando a alguien. Alejandro dijo no le escribas, no le llames, no me uses de pausa para avisarle. Lucía dijo estoy avisando a mi madre de que voy a llegar tarde mañana, deja de controlar. Yo le pedí el móvil. No lo agarré, se lo pedí con la mano abierta. Ella se quedó quieta y lo apretó contra el pecho. Ese fue el primer confirmación clara de que no era un malentendido, porque si fuera una tontería, me lo habría tirado a la mesa con rabia para demostrarlo. El segundo pico vino cuando le dije que iba a llamar yo a Marcos. No tenía su número, pero sabía que si lo decía la iba a descolocar. Alejandro dijo ahora mismo lo llamo y lo ponemos aquí en altavoz y se acabó la película. Lucía saltó de la silla. Lucía dijo ni se te ocurra, no metas a mi trabajo en esto, me puedes arruinar. Esa palabra, arruinar, fue el primer dato nuevo que no esperaba, porque confirmaba que lo que tenían no era solo una tontería, era algo con riesgo real, algo que ella estaba protegiendo por encima de mí. Le pregunté cuánto tiempo. No en plan interrogatorio de comisaría, sino porque mi cabeza necesitaba un número para no volverse loca. Alejandro dijo dime desde cuándo, solo eso. Lucía se quedó mirando la pared, como si ahí estuviera la respuesta. Lucía dijo empezó después de la cena de Navidad de la empresa, en diciembre, y fue un error, ya está. Yo me reí una vez, una risa corta, sin gracia. Alejandro dijo en diciembre yo todavía te llevaba a la estación cuando ibas tarde y me dabas un beso en la frente como si yo fuera parte del mobiliario. Me tembló la mano derecha y la metí en el bolsillo para que no lo viera. El tercer golpe fue cuando le pregunté si había pasado algo en nuestra cama, en nuestra casa. Yo no quería detalles, solo un límite. Lucía me miró por fin a los ojos y me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Lucía dijo aquí no podía, me daba cosa. Me dio cosa, como si lo que le frenaba fuera el lugar, no yo. Ahí entendí que no estaba hablando de un desliz, estaba hablando de decisiones repetidas. Le dije que quería escuchar la verdad completa o se acababa. Ella se levantó, fue al salón, volvió con el bolso y empezó a sacar cosas como para armar un discurso con papeles, un recibo, una pulsera vieja, como si el orden del bolso le diera control. Y entre las cosas cayó una tarjeta de hotel, con el nombre de Marcos como huésped y la fecha de la semana anterior. No era una pulsera de evento. Era un hotel. Lucía se quedó congelada mirando esa tarjeta en el suelo, y yo sentí que el aire se me iba de los pulmones sin hacer ruido. No hice la escena que mi cuerpo me pedía, no le grité ni tiré nada, porque si lo hacía me convertía en el malo perfecto para su historia. Me agaché, cogí la tarjeta del hotel con 2 dedos, y la puse encima de la mesa como si fuera una prueba de laboratorio. Alejandro dijo vale, ya está, ahora sí estamos en lo real. Lucía se acercó con las manos abiertas como si fuera a recogerla, pero yo la aparté sin tocarla, solo moviendo la tarjeta hacia mi lado. Ella se sentó otra vez y empezó a llorar, pero no con un llanto descontrolado, era un llanto medido, con pausas, como si buscara el efecto. Mi venganza empezó ahí y fue lo más frío que he hecho en mi vida, pero fue legal, fue concreto y fue con cosas que se pueden tocar. Cogí mi portátil,
Abrí la banca online y separé el dinero que era mío en una cuenta nueva a mi nombre, dejando lo suficiente para gastos básicos de casa porque no quería que nadie dijera que la dejé tirada. Lucía me miraba como si no me reconociera. Lucía dijo: ¿qué haces? ¿Estás loco? Alejandro dijo: estoy dejando de financiarte el doble juego, y lo dije sin elevar la voz, con la espalda recta. No fue por castigarla con hambre, fue por cortar el cable que le permitía actuar como si nada costara. El primer mini clímax fue cuando, al cambiar las claves de nuestras cuentas compartidas y quitar mi tarjeta de su billetera digital, sonó un aviso en su móvil porque estaba intentando pagar algo. Le vibró la mano y la miró con pánico. Lucía dijo: Alejandro, por favor, eso es una locura. Yo respondí que no era una locura, que era un límite. No le quité su nómina ni su acceso a su dinero, le quité el acceso automático al mío. El segundo mini clímax fue más directo. Cogí la tarjeta de Marcos y llamé a la centralita de su empresa, pedí hablar con recursos humanos y dije mi nombre completo. No dije insultos, no hice amenazas, no conté detalles íntimos, dije lo justo. Alejandro dijo: quiero informar de una relación no declarada entre dos empleados del mismo departamento, Lucía Fernández y Marcos Gil, y necesito saber cuál es el canal formal para dejar constancia, porque afecta a mi familia y puede afectar a la empresa. Me pasaron un correo oficial y una persona me explicó el procedimiento, y mientras tanto Lucía estaba detrás, con la cara roja, diciendo: Lucía dijo: cuelga, cuelga, nos vas a hundir. Yo no colgué. Cuando acabé la llamada, ella me soltó el dato nuevo que me encendió el cerebro. Lucía dijo: Marcos no es solo un compañero, es mi responsable directo ahora, desde enero. Ahí entendí por qué el miedo a arruinarse, porque había jerarquía, y eso en muchas empresas es dinamita. El tercer mini clímax fue el golpe social, y lo hice sin espectáculo, pero fue duro. Llamé a su mejor amiga, Irene, la que venía a casa a tomar café y se reía conmigo. Le dije: Alejandro dijo: necesito que vengas hoy, no me preguntes por qué, solo ven. Cuando Arrin llegó y vio a Lucía llorando, se llevó la mano a la boca. Yo puse la tarjeta del hotel y la foto de la oficina en la mesa, y dije lo mínimo. Alejandro dijo: no te llamo para que elijas bando, te llamo para que no me vuelvan a decir que estoy inventando. Irene miró a Lucía con asco, no de película, de persona que se siente engañada también. Irene dijo: Lucía, dime que esto no es verdad. Lucía no pudo sostenerle la mirada y eso fue otra confirmación sin palabras. El giro que cambió la reacción de Lucía y de Marcos llegó esa misma noche. Me escribió un número desconocido. Era Marcos. El mensaje decía que lo sentía, que no quería problemas, que habláramos como adultos. Yo no contesté. Le hice una captura, la guardé, y se la reenvié al correo de recursos humanos con un texto simple: Alejandro dijo: ahora el implicado se pone en contacto conmigo directamente, lo adjunto. Lucía vio lo que hice y se le fue el color de la cara. Lucía dijo: has cruzado una línea. Yo respondí que la línea la cruzaron ellos, y yo solo estaba alumbrando el camino que ellos eligieron en la oscuridad. Lucía se fue a dormir al sofá, pero a las 2 de la madrugada la oí levantarse, coger el abrigo y abrir la puerta con sigilo, y ahí mi cuerpo se activó solo, porque entendí que iba a verlo a él. No la seguí corriendo, la seguí a distancia, con el corazón golpeando fuerte y el frío metiéndose por las mangas. Ella caminó rápido hacia el coche, miró alrededor, y yo me quedé detrás de un contenedor, sintiéndome ridículo, un tío adulto escondido en su propia calle. No se fue a un hotel ni a una casa rara, se fue a la plaza de al lado donde hay un aparcamiento pequeño y una farola que parpadea. Allí estaba el coche de Marcos. Se bajó el primero, se acercó a ella, y en cuanto la tuvo cerca le agarró la cara con las 2 manos. No vi un beso largo porque la farola fallaba, pero vi la forma en la que ella se quedó quieta, como si necesitara eso más que el aire.
Me acerqué lo suficiente para que me vieran y dije: Alejandro. Dijo: ya está, se acabó. Mi voz sonó más grave de lo normal y me sorprendió a mí mismo. Marcos se giró con una mezcla de susto y enfado, y Lucía se llevó las manos a la boca. Marcos, dijo Alejandro, lo siento, no quería que llegara a esto. Yo respondí que no me hablara como si esto fuera una discusión de vecinos por ruido. Lucía, dijo Alejandro, por favor, no aquí. Esa frase me dio ganas de reírme otra vez, porque lo único que le importaba era el lugar. Nos fuimos a casa los tres. Sí, suena fuerte, pero yo quería que Marcos dijera las cosas delante de ella, para que no quedara como mi palabra contra la suya. En el salón, con las luces encendidas y el reloj marcando casi las 3, Marcos se sentó en el borde del sofá como un crío en el despacho del director. Yo me quedé de pie, apoyado en la encimera de la cocina. Lucía se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, como si no pudiera sostenerse en una silla. Alejandro dijo: cuéntame cuánto y cuéntamelo sin teatro. Marcos miró a Lucía primero, pidiendo permiso sin decirlo, y ahí me entró una tristeza seca, porque eso ya era complicidad de pareja. El primer mini clímax fue cuando Marcos dijo que se veían desde antes de Navidad, que lo de diciembre era la fecha que Lucía me había dado para rebajar el daño, pero que llevaban tonteando desde noviembre en la oficina, mensajes, cafés, escapadas cortas. Lucía cerró los ojos al escucharlo, como si le doliera la verdad más que la traición. Yo noté que me ardían los ojos, pero no lloré, me quedé mirando la esquina del techo para no bajar la cabeza. El segundo mini clímax fue cuando Marcos soltó el dato que a mí me terminó de colocar en otro sitio. Marcos dijo: ella me decía que vuestro matrimonio estaba ya roto, que estabais por inercia, que tú estabas siempre fuera, que no la escuchabas. Yo me giré hacia Lucía despacio. Alejandro dijo: eso es mentira y lo sabes. Lucía no negó, solo dijo: Lucía dijo: yo no sabía cómo decirte que estaba vacía, y la palabra vacía me sonó a coartada, porque a mí no me dio la opción de llenarlo con nada, ella se fue a llenar esa parte con otro. El tercer mini clímax fue cuando le pedí a Marcos que enseñara su móvil para confirmar lo de recursos humanos, la jerarquía, los mensajes. No lo toqué, se lo pedí y él lo puso en la mesa. Vi una cadena de mensajes con el nombre de Lucía con un emoji que no voy a repetir aquí, y vi fechas, vi que quedaban en un hotel cerca de la Castellana, vi que ella le escribía desde nuestro salón mientras yo estaba en la ducha. Mi estómago se encogió tanto que tuve que sentarme un momento. No fue una frase dramática, fue que me empezó a dar hipo de nervios y me dio vergüenza hasta respirar. El giro emocional llegó cuando Lucía me dijo algo que no esperaba y que no arreglaba nada, pero me obligó a tomar una decisión. Lucía dijo: estoy embarazada y no sé de quién es. No lo dijo llorando, lo dijo como quien suelta una bomba y espera ver que queda en pie. Me quedé mirando su cara y sentí un hormigueo en las manos, como si me hubieran desconectado de mi cuerpo. Marcos se levantó y dijo: Marcos dijo: eso no puede ser, no me dijiste nada. Ella le respondió que lo había sabido esa misma mañana, que por eso estaba tan rara, que por eso tenía miedo. Yo respiré una vez, lento, y dije: Alejandro dijo: mañana mismo vamos a una clínica a confirmar, y después de eso no hay vuelta atrás, porque yo no voy a vivir en una casa donde la verdad depende de una prueba de sangre. Lucía abrió la boca para decir algo y yo levanté la mano. Alejandro dijo: ahora vete al sofá, yo me voy al dormitorio, y mañana hablamos como adultos, con papeles y con hechos, no con frases. Me fui a la cama con la ropa puesta, mirando el techo, y antes de que amaneciera ya había tomado una decisión que me daba miedo decir en voz alta. Al día siguiente fuimos a una clínica privada, porque no iba a esperar semanas con la cabeza hecha polvo. Confirmaron el embarazo, pocas semanas, y salimos de ahí sin tocarnos, caminando por la acera como dos desconocidos que se han confundido de cita. Marcos no vino, se quedó trabajando, porque claro, él sí podía seguir con su vida como si fuera un problema administrativo. En el coche,
Lucía no paraba de frotarse el pulgar contra la uña hasta hacerse una marca roja. Yo tenía las manos en el volante y notaba que apretaba tanto que me dolían los antebrazos. Esa tarde hice lo que tenía que hacer sin montar un show. Pedí cita con un abogado de familia recomendado por un compañero y me fui con una carpeta con capturas, fechas y el correo de recursos humanos. No fui a buscar venganza de película, fui a protegerme, a poner límites y a no depender de promesas. El abogado me explicó opciones, separación de bienes, uso de la vivienda, y me dijo algo que me dejó frío, que lo importante no era ganar una discusión moral, era construir una salida limpia para no estar años enganchado a la misma herida. Lucía y yo tuvimos la última conversación en serio una semana después, en casa, con la mesa despejada y 2 vasos de agua, nada de vino, nada de dramatismos. Ella intentó otra vez buscar refugio en palabras blandas, dijo que se había sentido sola, que Marcos la hacía sentir vista, que no pensó en las consecuencias. Yo la paré con una frase simple. Alejandro dijo pensaste en las consecuencias cada vez que me miraste a la cara y aún así seguiste. Eso la dejó callada. Yo le dije mi decisión, separación, convivencia temporal solo lo justo para organizarlo, y pruebas médicas cuando tocara para saber la paternidad, porque eso iba a marcar responsabilidades, y no iba a ser una guerra, pero tampoco iba a ser un cuento. Al final, Lucía se fue a casa de su madre a los pocos días, con una maleta grande y otra pequeña, como si todavía no supiera cuánto se llevaba de verdad. Marcos, por lo que me dijeron, tuvo una reunión con recursos humanos y lo cambiaron de equipo de forma inmediata, y eso no me dio alegría, me dio una sensación rara de justicia mínima, como cuando pagas una multa que merecías y te vas a casa sin orgullo. Irene dejó de hablarle a Lucía durante un tiempo y yo no le pedí a nadie que la castigara, solo conté la verdad cuando me preguntaron, sin adornos, porque lo que me estaba matando era la sensación de estar viviendo una versión falsa de mi propia vida. Hoy, ya fuera de ese mes que lo rompió todo, sigo en Madrid, sigo yendo a currar, sigo haciendo la compra, pero mi casa suena distinto. No es un aprendizaje bonito ni una frase de taza, es que ahora cuando alguien me dice no es lo que parece, mi cuerpo ya no se relaja, se tensa, porque aprendió a no aceptar frases como parche. Lo que me espera es papeleo, decisiones y días raros, y también algo que no tenía antes, silencio limpio, sin mentiras flotando por el pasillo. Y si alguna vez me vuelvo a enamorar, no va a ser por necesidad de tapar un hueco, va a ser porque la persona se queda cuando la vida es normal, no solo cuando tiene ganas de escapar.